Con dos invitados a quienes ya vamos a recibir. Estoy hablando de Ricardo Cuenca, quien fue ministro de Educación durante el gobierno de Francisco Sagasti, y Katy Segarra, politóloga especialista en estudios parlamentarios y de género. Gracias a ambos por acompañarnos. Muy buenas noches. Primero les quiero preguntar, ¿cómo hemos llegado a este punto de desbordamiento social? Quienes lideran las protestas contra el flamante gobierno de Boluarte, ¿cómo se llega? ¿Por qué Perú está en esta situación? No sé quién quiere comenzar a responder. Si quieren, puedo empezar yo. En primer lugar, buenas tardes. A ver, creo que lo primero que quisiera señalar es que lamentablemente la crisis está lejos de terminarse. Esta ha sido incrementada porque, por un lado, el escenario político ha sido muy complejo y de alta crispación. A ver, existe una crisis política que se ha agudizado desde 2016, ¿de acuerdo? Pero a partir de la entrada de Pedro Castillo, es cierto que hay un grupo ciudadano que había considerado a Pedro Castillo víctima de la oposición y de otros grupos económicos que buscaban su salida. En ese sentido, creo que Pedro Castillo, a pesar de que ha intentado hacer un autogolpe y en ese sentido también terminar con la democracia peruana, sí ha cumplido con su objetivo de victimizarse. Y con ello hay un grupo ciudadano pues, que ha considerado que esto ha sido una maniobra de esa oposición que les había estado comentando. Ahora, la entrada de Dina Boluarte al poder es legal, más no necesariamente es apoyada por la ciudadanía. ¿De acuerdo? Recordemos que Dina Boluarte había señalado que ella iba a renunciar si Pedro Castillo salía del poder. Posterior a ello, Dina Boluarte no solamente no decidió políticamente adelantar las elecciones debido a la caída de Pedro Castillo, sino también indicó que ella se iba a quedar hasta el 2026, es decir, iba a acabar el mandato presidencial. Y ello creo que ha sido la generación de esta chispa para que muchos ciudadanos salgan a manifestarse. Ante estas manifestaciones no ha habido diálogo por parte del Ejecutivo. De hecho, ha sido lo opuesto. Han señalado que quienes protestan o son financiados por el narcotráfico o actividades ilegales, o que no se entiende qué es lo que quieren, o que en general las protestas que la ciudadanía tiene son ilegítimas. Y creo que esto ha ahondado ante la crisis y ante una ciudadanía que no se siente representada ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, es decir, por ninguno de sus poderes, y además que está siendo maltratada, masacrada. En un escenario como este, está claro que la crisis está muy lejos de terminar, como dije al inicio. Le pregunto ahora a Ricardo Cuenca, teniendo en cuenta, tomando las palabras de Katy Segarra, ¿hay un clamor popular por el regreso de Castillo? ¿Los peruanos quieren que se vaya Boluarte? ¿Quieren que se vayan todos? ¿Qué es lo que sucede? Tener dos lecturas, ¿no? Una primera que es una lectura muy coyuntural, una lectura que trata de buscar responsabilidades en el corto plazo, fundamentalmente desde el año 2021, en el que el presidente Castillo gana unas elecciones. Luego se sucede una serie de hechos, crisis, que aun cuando no es nueva, se materializa en la relación de Castillo con el Congreso de la República y su alejamiento de alguna u otra manera de la ciudadanía a partir de hacer este gran error peruano de centrar la política en los políticos y no en la sociedad, ¿no? Pero creo que hay una lectura de mediano plazo que es la que explica de mejor manera lo que está sucediendo ahora, que ver con cómo desde el año 2001, en el que el Perú regresa democracia, lo que tenemos es una sucesión de regímenes en los que se hizo muy poco para trabajar con, como decía O'Donnell, termina cediéndole paso a esta democracia solo como procedimiento, como instituciones. Entonces, yo creo que allí donde tenemos esta posibilidad de plazo vamos a poder tener un mejor diagnóstico
para poder ver cómo salimos hacia adelante de esta crisis, que es una crisis que no pronto y que requiere de mirar profundamente sus orígenes para poder una alternativa que vaya más allá de los procedimientos, ¿no? Le pregunto ahora a Katy, teniendo en cuenta las atribuciones del Poder Legislativo, el voto de confianza para los gabinetes, la vacancia, que hemos tenido en Perú 6 presidentes en 5 años. ¿El problema está en cómo está estructurado Perú con este Congreso que muchas veces parece que pone palos en la rueda hacia el Ejecutivo, ejecutivos que son débiles? ¿Cómo se explica que Perú haya tenido 6 presidentes en 5 años, pero sin embargo, por ejemplo, situaciones como la economía no se hayan desbordado? Sí, a ver, hay que considerar que si bien las instituciones y además las reglas son importantes y te dan más o menos, o te dan la capacidad para que los actores actúen de una u otra manera, pues en términos de capacidades del Ejecutivo y el Legislativo, no ha habido un cambio sustancial desde la Constitución del 93. Entonces, lo que ha habido desde el 2016 que ha generado toda esta crisis y el gran número de presidentes en un corto tiempo ha sido el cambio en el actuar de los políticos. Es decir, a partir de que el presidente no tenga mayoría y la oposición tenga una mayoría absoluta, ese es en el caso del 2016 con el fujimorismo como oposición, lo que hemos tenido es que los actores, en este caso los legisladores, han sido mucho más irresponsables y han llevado al límite las reglas de juego. Ahora, en estos últimos años, lamentablemente sí ha habido un cambio de normativas que han debilitado de manera muy grande al Ejecutivo. Por ejemplo, le están limitando la capacidad de generar cuestión de confianza y con ello, por ejemplo, ante rechazo de 2 cuestiones de confianza, cerrar el Parlamento. Hoy en día el legislativo es mucho más fuerte que el ejecutivo en una situación además que tenemos un presidencialismo como la mayoría de América Latina. Ahora, esto no solo se arregla claramente con los cambios de norma, se arregla con tener políticos responsables y que intenten responder al espíritu de la norma y no pongan al límite lo que se señala tanto en el reglamento como en la Constitución. Perfecto. Y le pregunto por último a Ricardo Cuenca, teniendo en cuenta un poco lo que nos está diciendo Katy Segarra, que simplemente no alcanza con cambiar algún tipo de reglas. Si Boluarte sale o se queda, ¿cambia algo? Digamos, que haya un 7º presidente en tan poco tiempo o no, ¿calmaría la situación o hacen falta cambios más de fondo y en realidad, aunque Perú siga pasando presidente tras presidente, si no cambian otras condiciones, la crisis va a seguir estallando cada tantos meses? No sé si me ha escuchado Ricardo Cuenca, me parece que hemos perdido la conexión con él. Entonces le traslado la pregunta a Katy Segarra. Teniendo en cuenta lo que usted nos estaba diciendo, ¿que Boluarte se quede o se vaya, soluciona esta crisis o no es el centro de la cuestión de la crisis que está atravesando Perú desde hace semanas? No, pero creo que no, la renuncia de Dina Boluarte no va a hacer que de manera mágica o automática los peruanos se sientan representados o consideren que no hay razones válidas para que salgan a marchar, ¿no? Claramente. Sin embargo, creo que ante una situación como en la cual estamos, en la cual su reportero señalaba bien, ya hemos superado las 50 personas, más o menos son 53 personas que han fallecido en torno a las manifestaciones. Esto es, o sea, es imposible que un gobierno tenga en sus espaldas más de medio centenar de peruanas y peruanos fallecidos por una protesta. Entonces, si bien en ese sentido creo que es fundamental la salida de Dina Boluarte, porque además no podemos entrar a otro gobierno con una impunidad que signifique la muerte de tantas peruanas y peruanos,
definitivamente su salida no es necesariamente un mejor futuro para la política peruana. Porque ¿quién sucedería a Dina Boluarte? Tendría que ser alguien del Parlamento. Y hay que considerar que esta institución es la más desacreditada en términos no solamente en el Perú, que es que la ciudadanía no confía en ellos, sino en términos comparados. Según el Latinobarómetro, el Perú es el país que menos confía en su poder legislativo. Entonces, no hay una salida fácil ante esta crisis. Si bien considero de que lo mejor sería llamar a elecciones lo más pronto posible para generar un cambio de autoridades y tener un nuevo aire político, quienes van a ingresar a la política no necesariamente van a ser mejores políticos. Esto lo hemos vivido ya continuamente en este cambio y recambio continuo de autoridades. Cada vez ingresan personas que generan mayor decepción a la ciudadanía y en las cuales no se sienten representados. Entonces estamos en una situación muy compleja en el que se necesita no solamente cambios normativos que son fundamentales, por ejemplo, en la búsqueda del fortalecimiento de partidos políticos, pero también se necesitan especialmente políticas y políticos que busquen representar los clamores ciudadanos, cosa que no tenemos y es muy complicado de generar. Así es. Bueno, les agradecemos a los dos por haber estado con nosotros, a Ricardo Cuenca, exministro de Educación de Perú, y también a Katy Segarra, politóloga, que nos ha acompañado de ella desde Madrid, donde ya es muy tarde. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos por haber estado con nosotros, por ayudarnos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo allí en Perú con esta crisis. Decíamos Katy Segarra, miembro de la red de politólogas en Perú. Gracias por estar con nosotros.